Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas. UDP Madrid. RTV.0, en colaboración con UDP Madrid, transmiten desde el Ateneo de Madrid, organizado por la Agrupación de Estudios Pictóricos y Sociales Francisco de Goya, la conferencia Goya y Sorolla. La dimensión social de dos genios. Con la intervención de Eduardo Montagut Contreras. Presenta y preside Francisco Fiete. Introduce y modera María Teresa Pedraza. Muy buenas tardes. Muchas gracias a cuantas personas nos acompañáis en este acto. En nombre del Ateneo de Madrid y de la Agrupación Goya, les damos la bienvenida y le agradecemos su presencia, porque sin ustedes el acto no tendría sentido. Igualmente a cuantos a través de las nuevas redes telemáticas nos podáis escuchar después, en diferido, claro. La agrupación Estudios Pictóricos y Sociales Francisco de Goya se complace en organizar este acto concebido en honor a Sorolla, en cuyo centenario de su fallecimiento estamos celebrando en el presente año. Para ello hemos organizado esta conferencia que a continuación introducirá nuestra compañera María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro, que se encuentra aquí a mi derecha. Ella es vicepresidenta de esta agrupación, Francisco de Goya. También es presidente de la agrupación Marie Curie. Es bibliotecaria de este Ateneo, es pintora, fue premio Mundar del Arte en la edición anterior, segundo premio de la sesión del año anterior, y además ha sido enfermera, ha sido depositaria del Ateneo, presidenta de la sección de Ciencia de la Salud, vicepresidenta de la sección de Bellas Artes, y etcétera, porque si sigo diciendo todo, entonces no acabo. La conferencia, como digo, Goya y Sorolla, la dimensión social de dos genios, será impartida. Contamos con el honor de tener con nosotros a don Eduardo Montagut Contreras. Don Eduardo es doctor en Historia por la UAM. Ha sido profesor de Historia de la Comunidad de Madrid. Además, ha escrito, él dice que unos cuantos ensayos, pues en Internet hay más de 200 suyos. Autor de libros de divulgación histórica, pues le garantizo que he encontrado más de una decena. Y además ahora es editor de la revista El Obrero, periodismo transversal, y colabora con otras revistas también por internet, como el caso de Entre Letras. Yo me pregunto cuándo duerme don Eduardo. Bueno, pues con esto queda presentada la conferencia, aunque, perdone, se me olvidaba decir. Para quienes escuchéis en diferido el acto a posteriori, tengo que dar las gracias a los compañeros que nos están grabando, que hacen esta grabación sobre todo para la Unión Democrática de Pensionistas, UDP, porque ya sabemos que en las grandes ciudades las dificultades de movilidad son muy grandes. Y los que vivimos o los que viven en pueblos, pues venir a la capital tampoco es sencilla. Entonces es más cómodo poder escucharlo desde el móvil, la tableta, el ordenador. También tengo que dar las gracias a los trabajadores del Ateneo, que siempre están para que todo sea posible. Así que, sin otra
cosa que decirle que el humilde servidor que les habla se llama Francisco Forte. Creo que le doy la palabra a doña María Teresa Pedraza. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Paco, muchas gracias por todos tus elogios. Casi cuando me dice eso digo, pues debe ser muy completita, ¿no? Porque bueno, pero para mí en serio es un auténtico honor poder estar aquí y sobre todo compartir esta, bueno, pues no mesa, sino pseudomesa con Eduardo Montagur. ¿Por qué? Pues porque yo lo conozco desde hace mucho tiempo y efectivamente, como ha dicho Paco, él es una persona muy discreta, es muy prudente y os puedo asegurar que os va a encantar la conferencia. Muchas gracias, insisto a todos, gracias Antonio Chazarra por estar aquí. Ya sabes que para mí todo un honor, Antonio Chazarra, siempre lo diré, lo conozco desde hace muchísimo tiempo y para mí es y seguirá siendo mi mentor. Gracias Pepa, Margarita y gracias a todos los que estáis aquí. Yo voy a introducir muy poquito, porque yo creo que en las conferencias y sobre todo cuando estamos con Eduardo, lo mejor es dejarle a él, que él es el que nos tiene que dar todo el tema y lo va a hacer estupendamente bien. Yo solamente deciros que para mí, que os voy a contar como pintora, Goya y Sorolla, Dios mío, es que no hay, bueno, increíble. Yo os puedo decir que los grandes genios de la historia que hicieron de su arte, de su forma de vida, dejaron plasmados en sus distintas etapas de felicidad, angustia, alegría o tristeza. Los que pintamos siempre decimos que en los lienzos siempre dejamos una pizquita de nuestro alma, porque una obra no hay que pasarla rápido, hay que verla y sobre todo no hay que explicarla. De nuestro genial Goya, ¿qué voy a decir? En su juventud las pinturas eran optimistas, luminosas, con un colorido variado. Pintaba temas como romerías, juegos, etc. En la madurez ya sabéis que pintó grandes cuadros de retratos de la familia real. Llegó a ser pintor de la Cámara de Carlos IV y sus temas eran religiosos, sociales. Ya en la vejez tenía el síndrome, yo lo defino como sanitaria que soy, como el síndrome de las DES. Estaba desencantado, desilusionado, desesperado, eran el síndrome de las DES. En esa época de su vida se quedó sin amigos, su sordera aumentó y tuvo problemas con la Inquisición. Tenía entonces 74 años y se volvió muy huraño y, como es lógico, un poco solitario. Sobre las paredes de su casa madrileña, seguro que nos lo va a explicar perfectamente Eduardo, ya sabéis que en la Quinta del Sordo pintó con colores oscuros, fantasmagóricos, brujería, violencia. Era la España de su época, principios del siglo XIX. Ahí quedó retratada en su vertiente más horrible y oscura. Esto no os voy a contar nada más de Goya porque, insisto, nadie mejor que Eduardo. Oye, esta sala es preciosa, ¿no? Pero qué incómoda es, ¿no? Se me cae el micrófono, se me caen los papeles, así como, pero es muy bonita, eso dicen. Pero bien, ¿qué os puedo decir de Joaquín Sorolla? Joaquín Sorolla es el pintor de la luz, de la claridad, de las playas mediterráneas y de las costumbres y formas de vida de los diferentes pueblos de España. Como bien ha dicho antes Paco, fue presidente de la sección de artes plásticas, lo que hoy llamamos artes plásticas, pero que entonces, cuando él era un ateneísta de pro, se presentó a las convocatorias para las secciones, entonces se llamaba la sección de Bellas Artes. Deciros, por curiosidad, que su número de socio fue el 6367. Ingresó en el Ateneo en 1885, continuando durante toda su vida comprometido en la actividad cultural ateneísta. Tenía una maestría y un temperamento artístico que le permitían convertir en obras de arte absolutamente todo lo que tocaba y destacaba en varias facetas. Ahora ya sabéis que estamos conmemorando su centenario. Aquí en el Ateneo, nuestro querido Ateneo artístico, literario y artístico, es una tradición, o era una tradición, que los pintores se retratasen unos a otros. Lo que ha supuesto que dispongamos en este momento en nuestro patrimonio cultural de obras de gran valor. En la Cacharrería tenemos un impresionante lienzo de Rosales,
pintado evidentemente por Sorolla. Como curiosidad os puedo comentar que cuando este retrato estaba en el despacho de Azaña, que ya lo conocéis, fue el presidente de gobierno, Rosales estaba junto con una obra de un paisajista que se llama Aurelino de Berruete, y curiosamente él era íntimo amigo de Sorolla. Como curiosidad también os diré, esto es una curiosidad, que el retrato que pintó de Rosales en el momento que él lo pintó, había fallecido cuando Sorolla había fallecido desde hacía montones de años cuando Sorolla lo pintó. Y hizo, para hacerlo, tomó como modelo de fotografía a Jean Laurent Minier. O sea que cuando veáis el retrato, el cuerpo, o sea, no era de Rosales, era de Jean. Y es curioso también, esto es una curiosidad, que cuando Rosales, cuando Sorolla pinta a Rosales, él aparece de cuerpo entero, cuando en aquella época los retratos siempre eran pues, de medio cuerpo. Esto es una de las curiosidades. Si queréis, pues cuando terminemos esta conferencia, estaría bien que pasarais por la cacharrería, porque de verdad merece la pena ver este retrato. Dicho esto, yo no me voy a alargar, que ya me gustaría, pero creo que hoy, porque además a mí me gusta oírle y aprendo muchísimo de él, deciros como curiosidad que esto yo de pequeña era muy desobediente, luego cuando he sido mayor más aún. Pero mi padre me decía siempre, hija, rodéate de gente que te pueda enseñar, porque la cultura es lo mejor que te puede pasar. Y yo he obedecido y siempre me rodeo de personas maravillosas. Con lo cual, yo ya cedo mi palabra a Eduardo. Muchas gracias a todos. Eduardo, todo el tiempo. Bueno, buenas tardes, gracias. Al parecer teníamos que estar en otra sala, pero bueno, como es por riego, pues vamos a aceptarlo, ¿no? Sí. A fin de cuentas, riego es riego. Vamos a hablar de Goya y de Sorolla, vamos a hablar de pocas cuestiones estéticas, vamos a hablar de la dimensión social de dos personajes interesantes. Y estos dos retratos que vemos aquí dicen mucho de la personalidad de estas dos personas, que de épocas distintas, pero con aspectos comunes. ¿Y en qué nos podemos fijar? En esa mirada. Es una mirada intensa, de dos personas que saben que son importantes, no hay vanidad, pero saben que son importantes, y reflejan una cosa que tienen en común los dos, una pasión desordenada por el trabajo. Una pasión, yo digo desordenada porque es intensa. Antes Paco hablaba de que no dormía. Bueno, yo creo que sufre más la casa, el polvo de la casa, que la cama. La pasión por el trabajo, una pasión desordenante. Quizá yo diría que Sorolla aún más que Goya. Sorolla solo trabajaba. Es decir, la vida social de Sorolla, que la tuvo, no es lo más importante. Él era trabajar, trabajar, y lamentablemente su enfermedad y su final le impidieron muchos años del final morir. Precisamente estamos conmemorando ahora el centenario de su fallecimiento. Vamos a intentar hacer un paralelismo entre los dos con cuidado. Los paralelismos históricos tienen que hacerse siempre con mucho cuidado porque las circunstancias no son iguales, pero hay unas ciertas semejanzas como unas profundas divergencias, ¿no? Evidentemente. Y vamos a empezar. Y empezamos, este es un esquema, vidas paralelas y divergentes, contextos generales históricos de ambos, muy importante, de ambos pintores, y los dos comparten un inicio de su carrera en periodos históricos de estabilidad y terminan su carrera en momentos de intensa crisis. Mucho más acusada la de Goya, pero mucho más importante para nosotros la de Sorolla, para nosotros como personas de esta época. Y luego me he empezado con la dimensión social de Sorolla, porque realmente la dimensión social de Sorolla es menor en importancia pictórica y artística que la de Goya. Bien. Dos vidas paralelas y divergentes, dos pintores de éxito, fueron dos pintores de éxito, desde muy pronto además, relativamente pronto. Son pintores
que no pasaron, Goya pasó adversidades, pero no tanto las adversidades de las penurias que han pasado otros pintores. Evidentemente, son pintores de éxito en dos contextos distintos. En el contexto del antiguo régimen y el contexto de la época de la Restauración y el reinado de Alfonso XIII, que son épocas lógicamente distintas, justo un siglo después. Evidentemente, Goya es un pintor de éxito social vinculado a los estamentos privilegiados en primer lugar, menos a la Iglesia, más a la aristocracia y, por supuesto, a la corte en los tres soberanos, Carlos III, Carlos IV y luego la difícil relación con Fernando VII y la relación es compleja también con José Bonaparte. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje que sí, que tiene un éxito y con la naciente burguesía, con la que se identifica un poquito más. Es un pintor vinculado a los encargos de la nobleza, sobre todo de los nobles ilustrados, de los Osuna, de los Alba, de la Casa Real, frente a Sorolla, que es un pintor de éxito social en un mundo de la burguesía. Él es un personaje que tiene un montón de clientes, incluido el rey, acuérdense ese famoso cuadro que tiene al natural, vestido, no sé si es de húsares o de cosacos, un joven Alfonso XIII, pero él ya no existe la figura de pintores de cámara, estamos hablando de una monarquía constitucional, cuidado, no parlamentaria, no es lo mismo, la monarquía actual no tiene exactamente que ver con la monarquía de Alfonso XIII, es una monarquía constitucional y la otra es una monarquía absoluta. Pero estamos hablando, por tanto, de un hombre que está vinculado a los clientes y con una vinculación internacional que en realidad hasta ese momento no ha tenido ningún pintor español. Es decir, es un pintor, yo lo llamo, hay una vida paralela, habría que hacer la vida paralela de él y Sargent, ¿no? Sargent hace otro tipo de pintura, hace algunas cosas parecidas y tiene otras vinculaciones, pero es un hombre que tiene una dimensión internacional con los Estados Unidos enorme que le hace ser rico. Y por cierto, donde pinta unos cuadritos maravillosos, esto lo cuento siempre porque a mí me impresionó mucho en una exposición, en las cajas donde iban las camisas que te lavaban y almidonaban en los grandes hoteles de Nueva York. Y él, desde el hotel, pintaba, con una perspectiva desde arriba hacia abajo, lo que era Park Avenue, la Quinta Avenida, etc. Esos son unos estudios espectaculares, es ese Sorolla del momento. Fijaos, un hombre que podía estar tomándose un gin tonic o podiéndose tomar un daiquiri, un martini, bueno, pues él en la habitación esperando que le traigan las camisas, o esperando, me imagino, Clotilde debía ser una mujer con una paciencia infinita, y él pintaba esas cosas, esa obsesión. Bien. Por tanto, estamos hablando de pintores de éxito, pintores de un éxito con una pasión por el trabajo desorbitada. Es decir, Sorolla era una cosa, solo quería trabajar. Es algo muy, muy interesante. Cuando alguien encuentra su vocación, el trabajo no es una pesadez, ¿no? Pero evidentemente sus peripecias vitales son distintas en función, por supuesto, de dos contextos diferentes y porque las personalidades de Goya y Sorolla no se parecen. Sorolla es una persona estable emocionalmente, Sorolla es una persona estable familiarmente, es una persona asentada, es una persona muy sensible, pero una persona mientras que Goya es quizá un hijo de Saturno. Hay un libro maravilloso sobre la vinculación de Saturno con los pintores, es un pintor atormentado con muchas cuestiones, que tiene también, por supuesto, momentos de estabilidad y de éxito, pero es un hombre con una personalidad turbulenta. Por eso Goya es el pintor español más importante de la historia. No existe ningún pintor tan importante, porque todo el arte llega a Goya y todo el arte parte de Goya. Ni Velázquez, que era un genio, ni Picasso es un compilador del arte contemporáneo, y Velázquez es un genio del espacio, de la perspectiva, de la luz. Pero donde llega todo el arte del antiguo régimen, todo el arte del Renacimiento y el Barroco, llega Goya. Y Goya abre el surrealismo, el expresionismo, el impresionismo, etc. Por eso Goya es el genio por antonomasia de la pintura española. Bueno, esta es una opinión, yo soy muy apasionado y entonces yo tengo opiniones que podemos no compartir, luego podemos hablar. Hay momentos y tendencias distintas en relación con la dimensión social. El pintor social es el Sorolla joven. Nunca dejó de tener una pincelada social, es el pintor joven frente a un Goya que es menos social en sus inicios, menos, no digo que no lo sea, menos y mucho más social a medida que se va. Cuando digo social me refiero a la dimensión y a la preocupación por las cuestiones sociales
políticas del momento. Son personas de su tiempo, pero mientras Sorolla es un hombre que se va acomodando a la sociedad, no quiere decir que Goya fuera un conformista, no lo es, porque su obsesión por la pintura y por los cambios que hace la pintura y por saber lo que se está haciendo en el mundo, le hace ser una persona, además las personas sensibles por naturaleza no son conformistas, pero evidentemente él es más crítico Goya. Luego pondremos en solfa también la crítica de Goya, es decir, Goya era un crítico, pero desde una perspectiva determinada que tiene sus límites y sus limitaciones. No es un revolucionario en la pintura, no es un revolucionario ni en sociedad ni en la política. ¿Por qué? Porque es un ilustrado. Ya hablaremos de este tipo de cosas. Yo voy haciendo perlas que son polémicas y porque creo que es interesante que lo estemos. Contextos generales históricos. Vamos a hacer un poquito de historia, que es lo que me gusta. Que es el siglo XVIII, cuando Goya empieza a pintar, va a Italia, sale de Zaragoza, viene a Madrid, va a Italia. Está hablando de una época de aparente estabilidad. La época del despotismo ilustrado, donde parece que las tormentas del pasado se han apaciguado ante el triunfo de una versión muy moderada, muy conservadora de la Ilustración. La primera versión, yo le llamaría la versión Schillaci, es una versión radical, es la versión que viene de Italia, y esa versión se viene abajo rápidamente por una enorme presión de los jesuitas a través del motín de Schillaci y ese tipo de cosas, y se va moderando. Eso no quiere decir que no fuera intensa, una ilustración interesante, audaz, pero moderada, en un país donde era muy difícil el avance. Él vive en ese momento de los Campomanes, de los Florida Blanca, de los Olavide, del joven Jovellanos. Y por tanto está viviendo una aparente estabilidad. ¿Por qué digo aparente? Porque tenemos una tendencia, cuando hablamos de las épocas históricas, a quedarnos siempre con el relumbrón. Pero detrás sigue habiendo graves problemas. Sigue habiendo una vinculación de la tierra, un poder de la Iglesia muy grande, una situación del campesinado complicada, pero es verdad que hay intentos de reforma en las sociedades económicas y la Ilustración. Por lo tanto, una aparente estabilidad, pero sí es verdad que si lo comparamos con épocas posteriores o anteriores, parece que es una época de brillo. Bien. ¿Dónde empieza a vivir ya como persona mayor en nuestro querido Joaquín Sorolla? Joaquín Sorolla habla en un momento de estabilidad, que es el momento de la restauración borbónica. La restauración borbónica, en principio, es un momento de estabilidad frente a la inestabilidad del sexenio. Es evidente que, y además aprendiendo de los errores del reinado de Isabel II, a través de un sistema que permite el despegue económico y ya el inicio de la clara revolución industrial, que se había iniciado en Cataluña y ya empieza, pero aparente. Porque el edificio construido por Cánovas del Castillo, el personaje fundamental en la historia, es muy ficticia y esconde una España real que no es esa. Es decir, no voy a explicar ese turnismo, el fraude electoral, todo eso que ustedes saben, pero es verdad que es una época de cierta estabilidad, donde hasta para en contra del sistema empieza la Edad de Plata, la institución libre de enseñanza, el sufragio universal masculino, con todo lo que queremos, hay el jurado, el sufragio, todo este tipo de cosas, hay una cierta estabilidad, pero es aparente. Y como son aparentes las dos estabilidades se hunden. Las dos estabilidades entran en crisis. La primera crisis es en un momento en el que muere Carlos III, le toca morirse en noviembre, precisamente en noviembre de 1788, y sube Carlos IV. Y Carlos IV sube 6 meses antes, 7 meses antes de la Revolución Francesa. Por tanto, ya empezamos a ver, aquí la Revolución Francesa en España tiene una repercusión, yo diría que es el sitio donde más repercusión tiene. Y precisamente por eso lo sabían las autoridades e intentaron frenarlo. Y el primer indicio de la crisis de la restauración es la guerra colonial. Las guerras coloniales, Cuba, Filipinas, todo eso, son una causa y un síntoma de lo que va a ocurrir con el reinado de Alfonso XIII, que es, lógicamente, un periodo de crisis. ¿Por qué es un periodo de crisis? Y me voy a detener más en esta época. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con nuestro presente. Porque no se consigue democratizar plenamente un Estado liberal, como el Estado liberal que había construido Cánovas, que había modernizado Sagasta, pero no se democratiza. ¿Por qué no se democratiza? No voy a entrar. Esto no es una clase de historia, es una clase de historia social del arte, pero no se democratiza. Hay una serie de presiones, el sistema no está dispuesto a democratizarse, el sistema no está dispuesto a cambiar. Prueba de ello. Y una cosa que no se habla nunca. Los beneficios extraordinarios que tiene la clase capitalista del capitalismo en España, en el que se intenta poner unos impuestos en la Primera Guerra Mundial, personaje nada sospechoso y revolucionario,
y que terminan con la burguesía capitaliana por la burguesía catalana contra ello. Pero luego hay una presión del movimiento obrero, una presión que está dispuesta a colaborar por parte del movimiento obrero socialista, pero otra que no está dispuesta a colaborar, que es el anarcosindicalismo. Luego hay el desafío del nacionalismo, de los nacionalismos sin Estado, y está, lógicamente, una serie de factores, y no voy a entrar en todo esto, que es fascinante, es mi época favorita, el reinado de Alfonso XIII, y ahí vive. A ambos, en principio, parece que no les afecta esto, no es verdad. A Goya sí le afecta, porque lógicamente la crisis que vive Goya es una crisis en la que hay una guerra y una persecución y tal, y entonces él vive esa guerra, él vive ese sufrimiento, aparte del sufrimiento personal, la enfermedad. Realmente, nuestro amigo Sorolla no. Sorolla vive en un mundo de la alta burguesía donde eso no le toca realmente. Es verdad que luego tuvo la mala desgracia personal pues de caer gravemente enfermo y de estar mucho tiempo y morir en la sierra. Bien. Pero fíjense las fechas en las que mueren, 1828 y 1923. 1828 quedan 2 o 3 años para que muera Fernando VII, y surja la cuestión sucesoria. El carlismo no solo es una cuestión sucesoria, no se olviden que es una cuestión que tiene mucho que ver con otras cosas. Tiene mucho que ver con otras cosas y no solo los sucesorios. Los carlistas no solamente estaban preocupados con colocar al pretendiente, hay un intento de que el antiguo régimen no se cambie, ¿no? Y se entra en una profunda crisis, una revolución liberal española muy complicada, precisamente, y en 1923 él muere, es que tiene narices, ¿eh? Porque muere en agosto de 1923, a escasas semanas del golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, que es la alternativa dictatorial, autoritaria, populista. Hay un libro, recomiendo el último libro que ha salido sobre Primo de Rivera, en crítica, en el que se intenta solucionar los problemas del sistema, que veremos que luego no se solucionan, pero eso ya, claro, no lo ve ninguno de los dos. Por tanto, estamos hablando de dos Españas aparentemente estables que entran en crisis. Y ahí viven los dos, y ahí pintan los dos. He cambiado el orden y voy a empezar con Sorolla. En sus inicios Sorolla se acerca al realismo social. Sorolla es un personaje que no pasó penalidades, pero es verdad que de pequeño tuvo que, saben ustedes, los problemas familiares, quedarse solo. Lo que pasa es que hay que reconocer que tuvo la suerte de que hubo personas que se fijaron en que era una persona muy válida y que era una persona muy trabajadora. Sorolla es un hombre muy trabajador. Y parece que el realismo social, en esos años 90, que es cuando vamos a ver estos cuadros, le interesa. Porque también hay una cierta moda por parte de los salones oficiales de dejarse los cuadros de historia, esa obsesión que tenía la burguesía española del siglo XIX, en las salas de abajo del Museo del Prado, ustedes lo verán, en el edificio antiguo, cuando se dice la rotonda, la parte izquierda, que es una pintura de historia que pretende hacer una recreación de la historia. Son unos cuadros fascinantes. Fascinantes no precisamente porque sean históricos, sino simplemente porque es una interpretación de la burguesía de la historia de España, que es uno de mis temas favoritos. ¿Cómo se interpreta la historia en cada época histórica? ¿Cómo interpretamos la historia? Vivimos un momento clave también, no voy a entrar en esa cuestión, entraríamos en polémicas que no vienen al caso, pero es evidente que a la burguesía le interesa una serie de personajes, de cuestiones, le interesan los comuneros, porque los comuneros serían los iniciadores de la revolución liberal. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque lógicamente los comuneros no hicieron ninguna revolución liberal, pero eso en el ámbito de la burguesía, sobre todo más progresista, sí, hay una cierta idea, ¿no? Bueno, y hay una interpretación, son unos cuadros fascinantes. A mí el cuadro que más me gusta es, porque a mí me encanta ese cuadro, yo lo siento, uno tiene sus contradicciones y sus manías. Es el cuadro en el que aparece doña Juana de Castilla. Por favor, no llamen ustedes a doña Juana de Castilla, Juana la loca. A Juana de Castilla paseando a su querido esposo muerto, que la trató fatal. Porque todos los problemas psicológicos de Juana tienen mucho que ver su marido y su señor padre. El señor padre es el maquiavélico por principio, ¿no? Ese cuadro a mí me fascina. Yo estaría por hacer ese cuadro. Que no es un cuadro de una factura, evidentemente mi cuadro favorito es la Bacanal de Tiziano, ¿no? Pero bien. Y Sorolla
empieza a preocuparse también de otras, lo que llamamos personas anónimas, que es un término que a mí no me gusta, pero que vamos a utilizar. Porque en los salones se empieza a interesar esto, empieza a interesar lo social. Y Sorolla es un hombre que está siempre al quite de lo que pasa en la vida. Sorolla tenía un ojo clínico para saber lo que se quería en cada momento. Eso es una virtud, ¿eh? Eso es una virtud. Algunos lo podemos ver actualmente como algo negativo, no, es una virtud. Y entonces, evidentemente, empieza a hacer esto y esto le impulsa. ¿Sorolla fue un pintor que denunció la realidad social que pintó? Yo no lo creo. Pero en el momento que dedicó cuadros a ello, demostró lo primero una cosa que yo valoro mucho en una persona, no solo en un pintor, que valoro mucho en la gente, es la sensibilidad. Sorolla era un hombre de una sensibilidad extrema. Fijaos, fíjense, yo me atrevería a decir que era una sensibilidad enorme, ese amor por la pintura, ese amor por los pinceles, ese amor por sentarse en esas fotografías maravillosas que hay en las playas de Valencia, demuestra una sensibilidad especial, ¿no? Y entonces, evidentemente, esos cuadros que pinta, podríamos entrar en el debate, ¿está haciendo una denuncia o no? Pero por lo menos está. Yo lo dejo ahí. Yo creo que no, pero con matices, porque yo ya, en esta vida, lo rotundo ya lo voy dejando. En 1895 gana la primera medalla en la exposición nacional con su cuadro Aún dicen que el pescado es caro. Este es un cuadro en el que, una anécdota familiar, en nuestra familia nos gusta mucho porque yo tengo una hermana que ha tenido siempre una obsesión por este cuadro. Yo al principio no la entendía, porque yo tengo que reconocer que a mí, cuando yo era joven, Sorolla no me gustaba. No me gustaban los impresionistas, no me gustan estos pintores. Tenía esos prejuicios de niño listo, empollón, así muy sofisticado, de que aquello era una cosa de la burguesía. De señoras y señores que van a las exposiciones. A mí lo que me gusta es Kandinsky, por supuesto Kandinsky me sigue gustando. Kandinsky es el que más me gusta de todos. Me gustan los surrealistas, los expresionistas alemanes, todo lo que era cañero, todo lo que era contra la... Con los años uno se va haciendo viejo y entonces uno se da cuenta que un día ve un cuadro de Sorolla y ve un verde. Y dices, ostras, qué verde. O ve una luz, o ve un negro, el color negro. Ha habido una exposición. Por eso ahora mismo saben ustedes que el museo después del Prado más visitado de España es el de Sorolla. Bien, pues empecé a descubrir que Sorolla era otra cosa de los prejuicios que uno tiene cuando tiene 17 y 18 años. Y empiezo a entenderle y empiezo a acercarme. Y es cuando me doy cuenta de estos cuadros. Son colores terrosos, algo vamos a ver, y nos cuenta la dura vida de los pescadores. Claro, cuando vemos los cuadros de Sorolla vemos a los niños. Mira, los niños todos que se bañaban ahí eran niños de condición social humilde. Los niños de la burguesía no se bañan desnudos. Eso ya nos quiere decir algo. Él está pintando unos trabajadores, que es una vida muy dura la de los pescadores. No hace falta que les explique eso. No sé, y no está contándonos la vida idílica de pasar al sol, ¿no? Parece ser que este cuadro pudo inspirarse en una novela de Vicente Blasco, Flor de Mayo, eran amigos. Vicente Blasco Ibáñez es un personaje curioso. Yo tengo que reconocerlo. Ahí tuve una disputa familiar toda la vida con mi padre. Mi padre era un hombre del Mediterráneo, un hombre catalán de la Cataluña del Sur, y siempre tenía una pasión por los libros de la editorial Prometeo, de Blasco Ibáñez, y yo no lo entendía. Otra cosa. Y luego Blasco Ibáñez, ahora intento acercarme, ¿no? Hago estos esfuerzos de con Eduardo, quítate los prejuicios. Pero es cierto que esta obra, Flor de Mayo, parece ser que hay un accidente, una cuadrilla de marineros que en alta mar y se muere el más joven Pascualet, en el Cabañal. El Cabañal, contra la dimensión social que tiene eso en Valencia. El cuadro es de una intensa expresividad, los rostros y las manos, ahora vamos a ver, de los marineros en un momento que atienden al muchacho. Evidentemente. Fíjense ustedes en los rostros de las dos personas mayores, en la carne ya del muchacho, en cómo se está intentando tapar la herida en las costillas. Aquí no se ve el mar, aquí no se ven los azules del mar, la luz, se ve un momento tremendo, terrible de la muerte. Este cuadro impactó muchísimo, porque era la primera vez que alguien en una exposición, ¿no? Entonces, no sé si la burguesía española en ese momento tenía mala conciencia, el caso es que este cuadro tuvo un éxito brutal. Parece ser que se hizo, Sorolla trabajaba mucho antes y parece ser que se basa mucho en los trabajos que hizo bodega de una embarcación, Valencia, e interior de una barca, ¿no? Él estudia, hay los cuadernos de Sorolla, esas cosas, como lo que hacía Fortuny, pobrecito, que murió también muy joven, hay que ir a ver el museo en Venecia,
Y, bueno, son cosas que él hace. Aquí hay un solitario pescador, prepara su comida. Es verdad que aparece el mar y todos vamos al mar. ¡Ay, qué bonito! Y la luz, ¿no? Y vemos la vela, ¡oh, la vela, la luz! Que, cuidado, se está pelando, preparando su comida en un momento determinado. Aquí está demostrando la dura vida de los marineros valencianos, ¿no? De los marineros de la costa mediterránea española. Y este es el día feliz. La niña ha hecho la comunión y la familia le va a ir con el abuelo, un abuelo ciego, enfermo, una cabaña muy humilde, donde está la propia barca, donde está el abuelo, y donde, eso sí, claro, lo estético, el mar al fondo. Claro, es que esta luz solo la ha hecho solo ella. Pero claro, vamos a pensar en otras cosas. Veamos el contraste en el momento en el que él hace la comunión, la niña la han vestido, seguro que se han empeñado en vestirla. Miren ustedes el velo, es que solo era un genio. Y ven ustedes el abuelo, que ciego, enfermo. Bueno, pues pero el sol, lo estético, ¿no? Hay como una pugna entre lo social y lo puramente estético. El tema de lo social y lo estético es un tema muy interesante que podríamos estar muchas horas hablando. Este cuadro, la bendición de la barca en la playa del Cabañal, vemos, miren ustedes el blanco, vemos los rostros. El niño, este es el niño que nos introduce, y se ve el duro trabajo, está bendiciendo la barca, pero son rostros de personas que trabajan duramente, que se han vestido un poquito más solemnemente, con las mejores cosas del traje que tienen, y la luz, ¿no? Y este cuadro del muchacho durmiendo en la barca. Fíjense ustedes, vamos a hacer un poco de ejercicio estético, ¿vale? Lo que les decía antes, este verde. Este verde. Hay veces que hay detalles que te quedas, el mar, pero el verde. Y él está dormido. Un chaval, pues que está cansado, porque seguramente ha sido el mar. Y tengan ustedes cuenta que los niños salen mucho. Esto es una cosa que yo he trabajado por cosas del movimiento obrero. Hay muchos niños que trabajan en el mar, porque hay determinadas faenas que las hacen mejor los niños, pasa como en la mina, sobre todo en el norte de España, más que en el Mediterráneo, pero también en el Mediterráneo. Niño durmiendo en la barca. Y cambiamos de tercio, y vamos a los dos cuadros de trenes. Este es un cuadro tremendo. Esta es una dura realidad, el reflejo. Esta es otra Margarita de 1892. Esta es una señora, una muchacha real, que mató a un niño y van con una pareja de guardias civiles de la Benemérita en un tren, en un vagón. Fíjense ustedes qué vagón más incómodo, porque el viaje es de Valencia a Madrid. Esto no se da en Albia. Entonces, evidentemente, se llama Margarita porque alude a la Margarita de Fausto, ¿no? Solo era un hombre cultísimo, un hombre que leía mucho, un hombre muy formado, ¿no? Y entonces mata, esta historia, la historia de Goethe, la mata al hijo ilegítimo, entonces habla de otra Margarita, ¿no? Vemos ella. La pregunta que siempre cuando vemos estos cuadros es, ¿está tomando partido Sorolla? Sí está tomando partido. Está tomando el partido con cierta distancia y sin una emoción desbordada, porque fíjense la postura y el gesto de ella. Nadie está justificando, ni Sorolla está justificando el asesinato de un niño. Pero ¿por qué lo asesinó? Me voy a explicar. En esta época histórica hay un enorme debate en España, muy promovido también por las mujeres, promovido también por el movimiento obrero, por cierta burguesía progresista e ilustrada, sobre la trata de blancas, sobre el problema de las mujeres que tienen hijos fuera del matrimonio, qué hacemos, qué ocurre. Ahí hay una cuestión social muy importante y Sorolla da su punto de vista, que es un punto de intensa sensibilidad. A lo mejor otro pintor hubiera hecho una tomada más partido, no lo sé. Pero evidentemente este cuadro ha quedado... Y es un cuadro muy importante porque aquí no está hablando de un tren bonito, de unos señores que están tomando el viaje, ¿no? De una muchacha que lleva el latillo para que la juzguen. No sé si la iban a juzgar a Madrid o la iban a meter presa en Madrid. Y la trata de blanca, la alcahueta y las prostitutas jóvenes. Este es un tema de intenso debate, que además se estudia poco. No hay muchos estudios historiográficos. 4 jóvenes que están agotadas y la alcahueta que mira con preocupación, porque hay que ver dónde coloco y demás. Pero fijaos, sí es verdad que en el momento que trata un tema, está tratando temas, ese es un tema escabroso, porque aquí ya se tocan conciencias. El otro podía servir, no, es una asesina, bueno, para la pueden muy bien, pero es una asesina. Aquí estamos hablando de por qué estas muchachas
entran en la prostitución, que es un tema de intenso debate justo en ese momento y hasta la República, ¿no? Hay un enorme debate sobre la prostitución, un tema fascinante, entiéndame como tema social, ¿no? El tema de cómo trata el Estado liberal a la prostitución, muy ambivalente. La República intenta dar otra solución y hay un intenso debate, etc. Y vamos a entrar en el genio de los genios. Vamos a entrar en Goya. Quiero ser rápido porque me gusta mucho que debatamos. Bueno, evidentemente Goya dedicó gran parte de su obra. Yo me voy a dedicar fundamentalmente a grabados, dibujos y muy poquito a pinturas. Goya dedicó gran parte de su obra a la descripción de la sociedad que le tocó vivir. Es decir, Goya era una persona que observaba. Goya es una persona que estaba en su mundo. Estaba en el mundo. Y si podía pintar a la duquesa de Alba o a la familia Osuna con el niño y la carroza y tal, o al rey Carlos IV, pero él estaba en Madrid, él sabía cómo era la sociedad española. Tiene una mirada crítica que se ve más en los grabados que en los cuadros. Sí, están las pinturas negras, pero las he dejado, las pinturas negras. Me he centrado en esto, hay que centrarse en algo, no podemos estar 2 horas hablando. ¿Por qué? Porque en los dibujos y en los grabados se usa el blanco y negro. Miren ustedes, ¿y esto qué tiene importancia? Es muy importante. El blanco y negro incide más en el tema social que en el tema estético. Me explico. Si tú, la caricatura, el dibujo lo haces en blanco y negro, te fijas en el tema. Es verdad que como te gusta el arte, te puedes fijar si es una silografía, si es un grabado, si es una fuerte, ay mira, que he puesto más tinta, bien. Pero eso para los entendidos. Para la gente, piense usted, la mayor parte de las caricaturas que existen en los periódicos no son en blanco y negro. El blanco y negro es impactante. Y él lo hace a propósito, es impactante. Por eso nos fijamos tanto en esos grabados, en esos aguafuertes. ¿Por qué? Porque en un cuadro con colores, sí, hay un tema social, pero te puedes distraer. ¡Ay, qué naranja! Y a lo mejor el tema es la crítica social, la crítica a la iglesia, o a la nobleza, o al tercer estado, o a lo que sea, pero te quedas con el aspecto estético, porque todos tendemos a eso. Pues fíjate qué naranja. Pues fíjate, no, aquí no. Aquí vemos el tema, y esto es muy importante. Tema interesante. Bueno, claro, con la excepción de este famoso cuadro de tapiz. Es muy interesante que haga un cartón para un tapiz con un albañil herido, ¿no? Es muy curioso, ¿no? No son niños con un perrito, ni señoras bailando, ni jugando a... Eso es interesante, ¿no? Esto ya demuestra una toma, yo creo que una preocupación mayor, aunque la de Sorolla, una toma de partido por una situación que no le gusta. Cuidado, ahora voy a incidir mucho en eso y luego me voy para atrás, para poner también los límites ahora. Goya fue un ilustrado. Fue un ilustrado defensor de la cultura frente a la irracionalidad y a los argumentos favorables a las costumbres. Una de las grandes aportaciones, la ilustración tiene 2 aportaciones fundamentales que nunca debemos olvidar. El amor profundo por los libros y por la cultura, esa es una de las... El humanismo y la ilustración son esa es la gran aportación que somos hijos y herederos de eso. Y otra cosa profunda, que yo creo profundamente en eso, que los argumentos de autoridad, los argumentos de las costumbres no valen si las costumbres y la autoridad van contra los principios y los derechos de las cosas. ¿A qué me refiero? No, es que aquí siempre se ha hecho esto así. Cuando los ilustradores decían, no, vamos a poner cosas que no sean polémicas, ¿vale? Hay que cultivar la tierra de esta manera porque en Inglaterra el sistema Norfolk dice que no sé. No, porque aquí, en este pueblo se ha cultivado la tierra desde el siglo así. Bueno, pero saben ustedes que no dan de comer a todos, que no. La patata es un sustitutivo del trigo que puede... Esto para los cerdos. La costumbre, eso es una cosa... Hay una pugna en la historia entre los argumentos de las costumbres, es que esto se hace así, y esto es así porque es nuestra costumbre, y la racionalidad de decir, bueno, pero que esto no nos sirve. Nosotros todavía seguimos en nuestra sociedad actual tan heredera de la ilustración estos argumentos de la costumbre, que son argumentos, entiéndanme ustedes, muy conservadores. No estoy hablando solo de la política, estoy muy conservadores en lo que es la actitud ante la vida, ¿no? La idea de que a lo mejor las cosas pueden cambiar, ¿no? Esto es Goya, esto es la ilustración española, la razón. Por supuesto, luego, y ya voy adelantando, la ilustración tiene la cara B. Fue valiente, dio el paso, se atreve, quiere, o, bueno, pero no,
Los afrancesados. ¿Qué son los afrancesados? Ilustrados. Que querían una España que a lo mejor los franceses la cambian, pero sobre todo para que no haya revolución. Es decir, cambiemos el país, pero cuidado, ¿veis? La Ilustración tiene sus contradicciones, por eso la Ilustración es tan fascinante. Yo siempre he creído que los periodos, los pensamientos que tienen sus contradicciones son bastante fascinantes porque forman parte de lo que es la propia condición humana y nos alejan del totalitarismo. Bien, como ven, yo me pierdo por lo que los alumnos siempre dicen que me termino hablando, pero voy a hablar. Como Ilustrado es un gran crítico de los tres estamentos, es decir, de los privilegiados, pero también del tercer estado. También del tercer estado, cuidado. Defendió una sociedad tolerante, eso sí, la Ilustración defiende la tolerancia, preceptos liberales y, por tanto, contra las instituciones intolerantes como es el Santo Oficio. El Santo Oficio en el siglo XVIII pierde mucho poder, pero sigue ahí. Hombre, si se lo pregunten a Jovellanos. Y como saben ustedes, Jovellanos fue un peligroso revolucionario que pretendía la destrucción de la civilización occidental en España. Bueno, pues evidentemente la Ilustración ya no persigue tanto a los judíos conversos, ahora persigue pues, cuestiones políticas, ¿no? Cuando los nuevos sectores hiperconservadores del reinado de Fernando VII comprueben que la Inquisición es obsoleta, inventarán la policía moderna, inventarán otras cosas, ¿no? Bien. Fue un crítico de las costumbres sociales, por ejemplo, las que afectaban a las mujeres, y defendió la idea del trabajo. Los ilustrados son los obsesivos del trabajo. Y todo lo que tenemos, posiblemente, lo tienen los ilustrados, el trabajo, el trabajo. El que no trabaja, no come, no debe comer, no tiene derecho a nada. Pero que trabajen los nobles también, que todo el mundo trabaje, ¿no? Por eso los ilustrados querían que las mujeres trabajaran. No porque creían en la igualdad de la mujer, cuidado, no nos confundamos. Los ilustrados no creían en la igualdad de la mujer. Pero para un ilustrado era irracional que el 50% de la población española estuviera en casa, como decía la perfecta casada de Fray Luis de León. ¿Y qué hacen ahí? Que trabajen las señoras nobles en la Junta de Damas de Honor y Mérito de la Sociedad Económica Matritense y las otras hilando, ¿no? Que trabajen y sean útiles para ellas y para los demás. Es decir, cuidado, ven las contradicciones de la Ilustración. Goya fue un revolucionario en la pintura, pero en realidad fue más moderado en las ideas, porque se vincula con la Ilustración y, evidentemente, está claro que no es la Ilustración, supone grandes cambios y es vista, porque uno de los temas fascinantes de la historia es cómo se ven los movimientos. Para los sectores más reaccionarios de la sociedad española, la Ilustración era la perdición absoluta, porque además es francesa. Los franceses es horrible, son ilustrados, todos son volterianos. ¿Cuántos ilustrados españoles fueron volterianos? Alguno hubo, sí, claro, pero de segunda división B regional. Es decir, que evidentemente la cuestión es que los sectores más reaccionarios veían en la Ilustración la apertura. Es curioso porque este es el primer momento, más o menos, en lo que aparece esta argumentación, que la vamos a ver constantemente durante todo el siglo XIX y el siglo XX, y la vemos actualmente. Es importante que por supuesto, les he dicho que es un punto de inflexión, pero es un personaje ilustrado con sus contradicciones y con su manera de ver las cosas. Vamos a empezar. Lo primero, va a criticar la religiosidad del momento, que se basa en la superstición, en la procesión por la procesión, en las estampitas por las estampitas, en seguir determinadas cuestiones. No lo entendía. Es decir, los ilustrados españoles nunca fueron antirreligiosos, nunca hicieron mofa de ningún sacramento, ni hicieron mofa nunca de ningún dogma de la Iglesia Católica. No es verdad, pero sí de las costumbres del clero y de las costumbres de la gente. En el fondo, yo diría que tienen algo, permítanme ustedes, de pensamiento calvinista o protestante, no relacionado con los sacramentos, sino con la idea de una religiosidad más personal. Jovellanos no entendía determinadas cosas, ¿no? Como no entendían los ilustrados la fiesta de los toros, como no entendían determinadas cosas, no, les parecía que todo era muy de la superstición y por lo tanto el ejercicio religioso. Por ejemplo, esto huele a cosa de magia y vemos un religioso llevando una bola, es decir, las devociones excesivas, las procesiones excesivas. La religiosidad tiene que ser una cosa más personal, más íntima, ¿no? Como decían los ilustrados. En las procesiones, este es un cuadro, existe una posición ambigua, porque por un lado Goya sentía fascinación por esto. Si la gente, yo siempre creo que la gente que critica las cosas siente cierta fascinación por algunas cosas. Y yo he reflexionado mucho sobre eso. Yo, por ejemplo, en relación con otros periodos históricos,
yo abomino determinadas concepciones de la vida, pero siento fascinación. ¿Por qué? Porque al no compartirlas, me fascina cómo pueden compartir las otras personas. Me pasa, por ejemplo, con el fascismo. Y eso es una cosa que siempre me ha fascinado, que el fascismo fuera tan importante en los años 30. ¿Y por qué? Unas sociedades donde había unos partidos políticos de izquierdas y de conservadores también muy potentes, ¿no? Son cosas, pues yo creo que en Goya hay una fascinación por algunos de los aspectos de estos, ¿no? Hay una procesión de disciplinantes. Esto, por supuesto, no le gustaba a Goya. Esto de pegarse golpes, ¿para qué, no? Los capirotes. Pero en realidad tampoco puede haber una cierta fascinación, ¿no? Esta, por ejemplo, la procesión de Valencia, estos son los únicos cuadros que les voy a poner. Este cuadro lo conocen ustedes menos. Es una procesión y hay en primera plana dos burros pues que se niegan a seguir. Los burros son los burros. Y entonces se paraliza todo y están ahí. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es una burla porque hay dos burros que no quieren seguir la procesión? ¿O es una alegoría entre la lucha animal y lo espiritual? No he puesto la E, me ha sido una cosa británica. Lo espiritual en el ser humano. ¿Ve? Goya es ambiguo. Y eso es una virtud. Un genio tiene que ser también ambiguo. Yo ya les digo que no me gusta la gente que lo tiene todo muy clarito y todo así. Es ambiguo y podría ser así, ¿no? La crítica al clero, las costumbres, más que los aspectos ideológicos o teóricos. Es decir, Goya nunca hizo mofa de ningún sacramento, de ningún dogma, ni de los dogmas de la Santísima Trinidad, ni los dogmas de la Inmaculada Concepción. Nunca, ningún ilustrado español hizo eso. Pero sí atacaron al clero inmisericordiamente, porque el clero, evidentemente, tenía unas prácticas y unas costumbres. Caro Baroja, cuando hace la historia del anticlericalismo español, habla de que hay un anticlericalismo de antiguo régimen y un anticlericalismo liberal y luego de izquierdas, etc. El anticlericalismo del antiguo régimen es una crítica a las costumbres, es la crítica siempre, muchos de los refranes que nos metemos con los curas vienen de esta época. Si estaban amancebados, si comían más, si tenían más gula, si realmente no sabían latín, habían pasado por el seminario como podían haber pasado por cualquier otro sitio, pero no hay una crítica, no hay en principio una crítica al poder. Cambia con la Ilustración. La Ilustración ya es el punto de transición, cuando empiezan a criticar que, sobre todo las órdenes regulares, son unas órdenes que son una rémora para el desarrollo de España. ¿Cómo puede haber en Ávila 50 conventos de órdenes mendicantes? Porque todavía las órdenes que se acaban a enseñar, o los cistercienses que cultivaban la tierra, bien, esto es una rémora, hay que quitarle a la Iglesia los bienes, tienen que ser, empieza a haber una crítica. Cuando llega el liberalismo ya habla de la idea de la separación de la Iglesia y del Estado, aunque el liberalismo español es muy especial, porque fíjense ustedes lo que pasó en las Cortes de Cádiz, y luego nace el anticlericalismo del movimiento obrero, que es distinto, que es un anticlericalismo que se basa en las cuestiones económicas más que en los aspectos religiosos, y eso genera un conflicto entre el anticlericalismo liberal burgués y el socialista, por ejemplo, en un conflicto permanente, que es un tema que ya han estudiado algunos, Caverola, que estudió con Becer Llorente, y que hay que seguir practicando. Es un anticlericalismo, por tanto, contra eso, no contra los dogmas, lo que se quiere es una reforma del clero regular para que sea útil. Porque, señores, la Ilustración lo que quiere es la utilidad, ser útiles. La gente sea útil. Y los ilustrados dirán, y las monjas son útiles, y que viven en un convento encerradas, y los franciscanos son útiles. Entonces empiezan a haber esa crítica. Se critican las costumbres, por ejemplo, la avaricia, ¿ven? Blanco y negro, la avaricia, la gula. Pero aquí no hay una mofa de Jesús, aquí no hay una mofa del dogma. La pereza. Lo de la pereza es una cosa muy ilustrada. Esta obsesión. Tendrá que venir luego la FARC para decirnos que el derecho a la pereza. Es un libro muy interesante, por cierto, porque se malinterpreta. Las costumbres, la lujuria y violencia contra las mujeres, el fomento de las supersticiones populares. Es decir, ¿ven? Y fíjense ustedes, para hacer todo esto, para hacerlo grabados, hay que... Es decir, solamente Rembrandt había trabajado tanto como él. Rembrandt es otro obsesivo
del trabajo. La crítica de Goya aparece en los calzones. Esto se habla muchas veces de que Goya era un panfletario. No. Lo que está criticando son las costumbres de una iglesia que no está dando lo que tiene que dar. Y, por supuesto, la Inquisición. La Inquisición, evidentemente, tenía que ser la crítica al Santo Oficio, es evidente. Tanto por considerar estúpidos los pecados que se perseguían, como el bochorno por los castigos impuestos. Estos son las dos, y allí están, recuerden ustedes, todos los capirotes, todos los sanbenitos. El caso de las persecuciones por ideas, la crítica es más sofisticada, porque se considera que es una rémora a la tolerancia y el progreso cultural y científico del país. Y evidentemente lo era, lo fue. Y entonces, la brujería, claro, en estos cuadros, digo, perdón, en estos grabados, Goya lo que está diciendo es, ¿y esto es tan importante? Y encima, y las abochornamos así, menos de los alguaciles del Santo Oficio. A mí me encantan estos dos alguaciles. Me encanta porque mi tesis doctoral es sobre los alguaciles de casa. Entonces cuando ves el alguacil, mira, a estos les estudiado. Los judeoconversos, todavía hay alguno. Todavía hay alguno. El tema de los estatutos de limpieza de sangre del siglo XVIII es un tema muy fascinante. No hay tiempo. Y esta es persecución por las ideas. Es muy significativo. La crítica a la nobleza. Otra crítica. No se critica, los ilustrados no critican a la nobleza por la nobleza. Los ilustrados creen en las élites. Los ilustrados no son demócratas. No nos confundamos. Los ilustrados creen en las élites. Pero élites que hagan algo. No que se vayan a un banquete. O se pongan de majos y hagan la cosa popular y vamos a estar con el pueblo, o hagan como María Antonieta, que se montó vayan ustedes a ver lo que está muy bonito, lo ha puesto muy bonito, el poblado aquel, mientras los demás se morían de hambre, claro. No, nobleza sí, buenos militares, buenos políticos, buenos gestores, y por lo tanto, que estudien economía política, que estudien las cosas, y no las tonterías de que yo soy noble porque un antepasado mató a 2 musulmanes en Guadalquivir y el Fernando III, el Santo, le dio un título. No. Los ilustrados tienen que ponerse a trabajar. Por eso se critica la pereza, se critica las costumbres y que no sirven. Lo que importa es el mérito personal. Todas esas ideas del esfuerzo, el mérito personal, el servicio al Estado, que hemos heredado nosotros, lo hemos heredado de los ilustrados. Y, por tanto, Goya también se va a poner en esta cuestión. El orgullo y la herencia. ¿Ven ustedes? Aquí el burro está viendo su árbol genealógico. Es un noble y está viendo que desciende pues, de la pata tercera del Cid. Lógicamente, esto no. Vuelvo a insistir, los ilustrados son hombres y mujeres. Y mujeres. Que creen en que el país tiene que cambiar. Y tiene que cambiar como se cambia en Europa. Y tiene que haber menos inquisición, menos iglesia, más trabajo, más educación. Cuidado, no una educación igualitaria. La educación igualitaria es una cosa, es una lucha muy posterior. Pero lo que sí hacen los ilustrados es ¿por qué tiene que haber, los niños no pueden ir a la escuela? ¿Por qué las niñas no van a la escuela? ¿Por qué las señoras no aprenden? El otro salto será la educación como mecanismo hacia la igualdad. Pero eso viene por parte de la burguesía más ilustrada y por parte de los anarquistas no tanto, sino educación para un mundo distinto, y los socialistas sí, en la idea del concepto de la educación como un camino hacia la igualdad. Pero evidentemente la nobleza tiene que ser útil, ¿no? La educación, este es un noble, ven ustedes, hay un desprecio por la cultura, lo importante es la corrección, estar bien, sentarse bien, bailar el minué, entonces evidentemente está criticando, ¿no? Y el tercer estado, los ilustrados eran elitistas, y entonces, aunque querían el trabajo, valoraban el trabajo, lucharon por la honorabilidad de los oficios, lo consiguieron de Carlos III, y creían que el trabajo dignificaba a las personas, y que esa costumbre española de prejuicio judeoconverso, etcétera, tenía que cambiar. Pero una cosa es que todo el mundo trabaje, y otra cosa es que haya igualdad. No nos confundamos. Y Goya tampoco creía en eso. Por lo tanto, valora el trabajo, valora esa cuestión y valora y que están siendo explotados. Fíjense, ¿por qué les he puesto este grabado? Porque me recuerda las caricaturas que se hacen en la Revolución Francesa, muy poquito después, más o menos en la misma época, en la que se ve el pueblo sosteniendo a un noble y sosteniendo a un cura, ¿no? Bien,
Es verdad, aquí hay una denuncia social. No se puede explotar al pueblo. El pueblo no puede estar pagando estas rentas, no puede estar pagando el diezmo, no puede estar pagando todos estos impuestos. Pero eso, que es muy racional, no lleva a que el pueblo pueda decidir tomar que eso lo tienen que hacer, eso lo tiene que hacer la generación siguiente, la generación de los liberales. Lo que pasa es que los liberales, cuando hacen eso, cuando dicen que el pueblo tiene que participar y conquistar el poder y acabar con el antiguo régimen, a los 5 minutos aparece Constant y dice, sí, bueno, para hacer la revolución sí, pero no para dirigir la política, y por eso inventamos el sufragio censitario. Cuando la burguesía ve 1830, 1848 y dice, bueno, ya, o como se diría en Cataluña, prou. Es decir, ya no. Ahora nos vamos a liar con esa aristocracia y vamos a frenar los intereses del pueblo. Claro, una cosa es que el pueblo se eduque, una cosa es que el pueblo participe en la revolución y corte cabezas. Por cierto, ahora hay unos estudios de que dice que la mayor parte de las personas que les cortaron la cabeza no eran ni nobles, ni clérigos, ni la revolución francesa. Que las cosas tienen mucha gracia. Entonces, claro, son cosas, ven ustedes cómo todos lo vamos uniendo. Me vuelo porque si no terminamos hablando de las ideas. ¿Qué se critica? Los ilustrados criticaban, y Goya fundamentalmente criticaban la explotación del trabajador y al pueblo vago. Los ilustrados estaban obsesionados con la vagancia. Y no olviden ustedes una cosa, los ilustrados rozaron, voy a ser muy polémico. Mire que yo tengo mucho aprecio a los ilustrados por varias razones. Pertenezco a dos instituciones muy ilustradas de este país, la Real Sociedad Vasconga de Amigos del País y la Matritense. Pertenezco a alguna organización que tiene mucho que ver con la ilustración, pero con este tema rozaron prácticas que algunas veces podían rozar un pretotalitarismo. La persecución a los gitanos, la persecución a los vagos, y fue exhaustiva, como no se había hecho nunca. Los gitanos porque eran vagos y pululaban. Y la gente que pulula al poder no le gusta. Al poder no le gusta que la gente pulule. Que hoy están en Sevilla, mañana en Cádiz y pasado mañana en Sanlúcar de Barrameda. Y esto es porque no tienen oficio y porque no tienen casa. No era un tema racista, ¿eh? No. La cuestión, el antisemitismo y este tipo de cosas de esta época no es de tipo racial, tiene que ver con problemas religiosos y problemas sociales, el pueblo de Icida, o que los gitanos, que tal, eso viene después, eso es un invento posterior del siglo XIX. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los vagos, aquí vemos una crítica de subir y bajar, aquí están pasándose, los vagos, los marginados, tenemos que darnos cuenta que se crean censos, se mete a la gente en los hospicios, se persigue a los gitanos de una forma sistemática. El despotismo ilustrado era tremendo, cosa que no habían hecho los austrias. ¿Por qué no lo hicieron los austrias? ¿Por qué no se hizo en el siglo XVI y el siglo XVII? ¿Es que eran más liberales? No. Porque el pobre es necesario en la mentalidad barroca. El pobre es necesario en la mentalidad de la Contrarreforma. El pobre justifica que la fe sin obras es una fe muerta. Y por tanto, no tiene que haber pobres. Porque claro, Lutero decía, no, ni fe, la fe. Y entonces la Contrarreforma dice, no, la fe sí, pero con obras. Y por tanto, la caridad es un instrumento fundamental de cohesión social. Porque la caridad es necesaria ejercerla, las mandas para las doncellas, todo lo que se deja en la iglesia, los hospicios, el rey cuando da no sé qué, la nobleza cuando deja los fondos píos que luego lo amortiza la iglesia, es porque se necesita. La caridad es necesaria para justificar que yo soy un buen católico. La Ilustración dice, esto es irracional. Vagos aquí, el 30% de la población no hace nada. Cuando hay que hacer canales, cuando hay que hacer puertos, cuando hay que construir, cuando hay que hacer barcos porque nos atacan los ingleses, porque no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, ¿qué es esto? Y la señora en casa, y los niños ahí desarrapados y tirados con la sopa boba en los conventos, y la gente dando limosna. Los Ilustrados dicen, esto es irracional, fuera. Y arremeten contra el clero regular, arremeten contra la caridad, y dicen, asistencia social, sí. El que no pueda trabajar, vale, pero que lo haga el Estado. El problema es que el Estado luego no tiene dinero. Claro, la cara B de lo que ocurre esto es que los liberales lo cogen de los Ilustrados y dicen, ¡qué bien! Vale, esto es genial, así a la iglesia la quitamos todo y tal. Pero ellos se desentienden. Y fíjense ustedes, quitarle las cosas a la iglesia
Al final, la Iglesia salió perdiendo, ¿vale? Pero los que perdiendo fueron los pobres. Porque aunque la caridad no es buena, porque todos luchamos por la justicia, si no hay caridad, se morían de hambre. Y el Estado liberal no hizo nada. Ven ustedes las contradicciones y las cosas curiosas y fascinantes que tiene la historia. Quitar todas las obras asistenciales de la Iglesia hizo que la gente se fuera a la calle porque el Estado no se preocupó. El Estado no se preocupó hasta que a alguien se le ocurrió crear la Comisión de Reformas Sociales, ya. Y empezaron ya las preocupaciones y la presión del movimiento obrero, que se olvida. Sin presión del movimiento obrero no se hubiera hecho política social. Política social que además hicieron más los conservadores que los liberales, ¿eh? Cuidado. Eduardo Dato hizo mucho más por una política social casi que el propio Canalejas y casi que muchos de los liberales, pero por presión. O Bugayán, un hombre hiper mega conservador, el decreto de alquileres lo hizo él con una presión profunda. Ven ustedes la historia, perdonen, pero es que la historia es fascinante, ¿no? Y entonces Goya participa en esta filosofía de los vagos, los perezosos y los marginados. Por tanto, ¿qué sacamos de conclusión? Dos genios, dos obsesionados por el trabajo, dos hombres sensibles, dos personalidades distintas, un hombre intenso, complicado y difícil. Goya fue un hombre complicado, difícil, intenso. Tenía a Saturno de los genios frente a un Goya plácido. No quiere decir que sea mejor, porque claro, muchas veces uno pensamos, ¿y si nos hubiera tocado vivir con Goya? Joder. O si nos hubiera tocado vivir con Picasso, ostras. Pues yo, o hasta con Velázquez. Velázquez era muy medio, pero Velázquez estaba obsesionado con la escala social, era una obsesión en llegar a los santos, porque su origen era oscuro, llegaron cuando se pinta la cruz, esa obsesión. Son genios con los que es difícil. Yo creo que, ¿con quién nos hubiera gustado vivir? Con Rubens, que era un príncipe, con Tiziano, que eran hombres que disfrutaban de la vida, o con Sorolla, que no disfrutaba de la vida, pero que trabajaba y que debía ser un hombre, además muy cariñoso, muy vinculado con los hijos, esos hijos que luego han hecho cada uno vidas distintas, sobre todo el hijo, y eran difíciles. Dos hombres sensibles, dos hombres con dimensión social, dos hombres con mirada, dos hombres intensos, dos hombres imprescindibles en el arte universal. Sorolla no fue impresionista, es un iluminista, y Goya no fue nada, simplemente fue un genio. Muchas gracias por... Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, la conferencia... No, a mí me ha dejado alucinada. Sí que es cierto que deberías dar otra conferencia, porque nos has dejado un poco... En fin, o sea, eran muchos temas. No podemos vivir sin la historia. La historia es fascinante, como tú dices. Pero no podemos vivir sin la historia, no por no solo entender nuestro presente, que nos relacionamos con eso siempre. La historia es un material para construir el futuro. Eso es importante. Y ya me voy a... No, por mí no te calles porque te insisto, maravilloso. Pero bien, ya ha dado su conferencia, la conferencia no, por lo menos en mi opinión, ha sido magistral y lo sabes. Y ahora, como es costumbre aquí en el Ateneo, vamos a abrir, bueno, no demasiado porque el tiempo se nos echa encima, es una pena, pero vamos a abrir un turno de preguntas y bueno, pues lo que queráis. ¿Alguna duda? Que seguro que tenemos montones. ¿Algo que queráis que os aclare, Eduardo? Espera, que ya voy de azafata. Bueno, en primer lugar, felicitar porque me ha parecido la conferencia magnífica, pero hay algunos aspectos que me hubiera gustado que se hubiera profundizado o por lo menos un poco más, atenderlos un poco mejor. Digo dos porque son varios en el contexto de una charla, de una conferencia magistral. Primero, de los dos, el reinado de Carlos IV, pero sobre todo de Fernando VII, y el reinado de Alfonso XIII, una de las características que yo creo que hay que señalar como principal es la corrupción. Es un elemento de primer orden. En el caso de Fernando VII, bueno, y en el caso de... Lo que pasa es que responden de distinto modo.
por ejemplo, el cuadro de... Y luego dirán que el pescado es caro, es toda una declaración de principios. Y el cuadro que has puesto ahí del albañil herido es toda una declaración de principios. Pero ese aspecto de la corrupción que se ve en muchos otros y en logramos. Y ese es el primer punto que creo que habría que hacer un poquitín más de énfasis. Y el segundo, que da para otra charla y donde en líneas generales coincido con el enfoque que le has dado, es que en los ilustrados y después en los preliberales y en los liberales, reformistas y revolucionarios. Yo la ilustración es un periodo al que le he dedicado mucho tiempo, un tiempo, y creo que sin los reformistas y sin la herencia de los reformistas no hubiera habido revolucionarios. O sea que los reformistas tienen un mérito o tienen una función en la sociedad de su tiempo, que es pedir que haya reformas, pero los revolucionarios recogen, por eso se puede hacer una lectura revolucionaria de todos los reformistas. Recogen las ideas de los reformistas y le dan una dimensión pues mucho más de cuestionar el sistema, y mientras que unos quieren criticar lo que no funciona en el sistema, otros pretenden ir más en contra de, o más en su totalidad el aspecto. Y una última puntualización, que es que en los pintores como Sorolla, como Goya, en los reformistas, en los ilustrados, hay una crítica muy fuerte a la tradición, pero también lo dejo ahí, porque no quiero en absoluto extenderme, en la crítica a la tradición, en realidad es una crítica al inmovilismo. Son anti-inmovilistas por naturaleza. Y lo que critican no es un estamento, no es una clase social, no es una ideología, todo eso está implícito, sino un inmovilismo. Y la crítica al inmovilismo es una manera de adentrarse y de dimensionar lo que hacen en primer lugar los ilustrados, luego los reformistas, y más tarde los liberales. Pero dicho esto, hay que considerar la conferencia que has dado sencillamente magnífica. El inmovilismo es una actitud ante la vida, en todo, efectivamente. Yo por eso, a mí, lo que me trae de los ilustrados es ese amor por los libros y esa actitud, el inmovilismo. Hay ese refrán, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Lo he odiado siempre. O más vale lo malo conocido que por lo bueno por conocer. Es popular todo lo que queramos, pero son dos, resume una filosofía de la vida que no puedo con ella. Y esa es la gran... Lo que pasa es que, claro, la ilustración tiene sus contradicciones, claro. Y lo de la corrupción, que ya saben que hay un libro maravilloso de Preston que habla el eje de la historia contemporánea de España es la corrupción. No vamos a hacer más porque ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, veo que os ha quedado muy claro, pero que sin embargo, seguro que opináis como yo, que tienes que volver y tenemos que seguir dando conferencias de estas. De verdad, para mí ha sido un encanto, para mí ha sido una maravilla. Y bueno, Eduardo, es que la historia es esto. La historia y además, el imbricar las cosas y ver... ha dicho una cosa Antonio, realmente Antonio es un maestro, y tiene razón, sin la reforma no pudo haber la revolución. El problema es que luego habría que reflexionar cómo fue la revolución en España. Fue una revolución con muchas... Por ejemplo, el tema con la Iglesia. Claro, para la Iglesia la revolución liberal fue en la causa carlista. Pero en realidad todas las constituciones de España decían que la religión oficial de España era la católica. Eso hasta la Primera República y un poquito la Constitución del 69, que lo toca así, ¿no? La Primera República nunca se puso en vigor. En realidad solamente había una Constitución, la de la Segunda República,
ni tan siquiera la nuestra actual, que por supuesto no habla de religión oficial, pero no habla de separación de Iglesia y Estado, habla de aconfesionalidad, que no es lo mismo, y eso genera conflicto. La historia imbrica, y sobre todo, creo que vivimos un momento importante, voy a ser muy cuidadoso, un momento importante para tener cuidado con la historia, porque la estamos utilizando arrojándola unos a otros. En momentos en los donde lo identitario tiene tanto auge, el argumento histórico es el favorito. Y entonces hay que tener cuidado. Hay un elemento identitario que habla de que hay un ente que ha robado, distorsionado, humillado a una parte, y hay otro que habla de un origen milenario, en los tiempos casi del Homo sapiens, en las que ya existía esa unidad. Y por tanto, los dos planteamientos son muy peligrosos, porque restan cosas. Les voy a poner un ejemplo. La Guerra de Sucesión, que es la que cree realmente el Estado español, a través de los decretos de Nueva Planta, no los reyes católicos, ni los monarcas de la Casa de Austria, acabó con el ordenamiento jurídico de la Corona de Aragón y de todos los territorios de la Corona de Aragón. Eso es evidente. Pero no olviden ustedes que gracias a eso pudo haber acumulación capitalista en Cataluña, porque el comerciante catalán podía comerciar con América, cosa que no podía hacer con los austrias. Los austrias le respetaron sus fueros, los borbones destruyeron sus fueros, pero les permitieron el enriquecimiento. Y eso se obvia. Y por supuesto, permítanme ustedes, España no nació con Viriato, porque eso no es verdad. Viriato era lusitano, no era portugués, era lusitano. Vemos, es como cuando oyen ustedes de los libros que dicen los primeros madrileños del Paleolítico, que son unos que estaban en las terrazas del Manzanares. Y dices, pues no, debían ser de Chamberí. Porque el argumento histórico se usa mucho, los liberales lo usaron mucho. Dijeron, las Cortes de Cádiz no es nada nuevo. Mentira, era totalmente nuevo. No, ya los comuneros, decía Muñoz Torrero, Martínez Marina, que eran curas. Cuidado, otra cosa, los liberales más potentes de las Cortes de Cádiz, si exceptuamos al divino Argüelles, que era muy divino y yo creo que le gustaba escucharse, son curas. Anda, son curas. Muñoz Torrero y Martínez Marina. Ellos dijeron, no, esto ya los comuneros. Los comuneros simplemente luchaban porque estaban hasta las narices de tener ministros flamencos, de pagar impuestos para que un señor se coronara emperador, y por supuesto no pensaron nunca en la división de poderes. Montesquieu no fue un liberal. Montesquieu era un hombre de la aristocracia que estaba del despotismo de Luis XIV hasta las narices, y dijo que había que separar los poderes para evitar que volviera otra vez a la época de lo que pasa que luego lo utilizan los liberales. Claro, la historia hay que entender un poquito la cuestión, ¿no? Y entonces es curioso, ¿no? Es curioso. Y los grandes críticos de la Inquisición son curas, la de Llorente, etc. Es decir, hay cosas, por ejemplo, el principal enemigo para que se redistribuya la riqueza a través de los impuestos extraordinarios que quiso poner Santiago Alba en 1916 no fue la burguesía recalcitrante de Madrid, fue la burguesía de Barcelona. Es decir, nos damos cuenta, ¿no? Cómo volvemos a entender la idea, esas ideas, esa manipulación de que la masonería es la destructora de España, que no hemos estado escuchando constantemente. Es decir, ven ustedes, la historia la estamos usando unos y otros constantemente. También la izquierda tiene su mitología histórica, ¿eh? Piensen ustedes, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que más celebró la administración socialista en la historia de España cuando llegó el momento de celebrarlo? La época ilustrada. ¿Se acuerdan ustedes los fastos que se organizaron en 1988 con Carlos III, con la Ilustración? Porque se quería decir que se quería entroncar el progresismo con la Ilustración. Un entronque un poco difícil, ¿no? Frente al gran desarrollo del 2 de mayo, que es defendido por las administraciones conservadoras de Madrid, hablando del patriotismo que se había manifestado en las calles de Madrid. Y señores, la guerra de la independencia fue una guerra civil. Eso, lo primero, fue una guerra civil. Como la Segunda Guerra Mundial fue una guerra civil francesa.
que eso también lo veían los franceses mucho. Es decir, ven ustedes, la historia es más... ¿Por qué fue una guerra civil? Porque había a los afrancesados, los españoles, y porque dentro de los españoles estaban juntitos los absolutistas y los liberales porque el enemigo era el mismo. Es lo mismo, soviéticos y norteamericanos contra los nazis. Pero, ¿qué tenía que ver un soldado norteamericano con un Iván soviético? Nada, y se dio a los 2 minutos, y como en España. Es decir, las cosas son más complicadas. La historia, en este momento la estamos lanzando y no... pero también huyan, por favor, de los pretendidos historiadores objetivos. Yo soy objetivo. Nadie es objetivo, afortunadamente y gracias a Dios. Todos somos hijos de quien somos. Somos hijos de quien somos, de los libros que hemos leído, de nuestros profesores de la facultad, de nuestras ideas. Lo que no podemos hacer es tergiversar. Me explico. Cuando cogemos personajes históricos tenemos que ver toda su trayectoria y lo que hacen. Y esto está ocurriendo, por ejemplo, con algunos personajes históricos muy importantes. Si ustedes, por ejemplo, en Largo Caballero. Claro que si sacamos discursos de Largo Caballero en la guerra, no concuerdan con lo que nosotros pensamos de lo que es una democracia, pero es que Largo Caballero es un personaje de una enorme trayectoria y hay que verlo en un contexto y en una larga trayectoria. Y por tanto lo que tenemos que ver es cómo es, y otros personajes, ¿no? ¿Con esto qué quiere decir? Que la historia, los historiadores tenemos que ser profesionales, tenemos que saber utilizar todas las fuentes, interpretarlas, sacarlas, moderarnos, distanciarnos, descansar, pero por supuesto dar una interpretación, y podemos dar interpretaciones distintas. Lo que no podemos hacer es decir barbaridades. Por ejemplo, ¿quién ganó las elecciones del 12 de abril de 1931? Si contamos los concejales, los monárquicos. Sí, señores, el 12 de abril ganaron los monárquicos, porque ganaron todos los pueblos pequeños de España. Pero ¿quién ganó el voto popular? Los republicanos, porque ganaron en las principales ciudades, donde ya empezaban a ganar desde el tiempo de Alfonso XIII, cuidado, porque era más difícil la corrupción. Eso es una cuestión muy grande. Son cosas, cuando queremos aplicar, por ejemplo, nuestra Constitución al pasado, por ejemplo, la gente no entiende por qué los presidentes del gobierno en la República no siempre son el del partido más votado. Bueno, de hecho, si me permiten ustedes, ningún presidente de gobierno de la República ha pertenecido al partido más votado. Los presidentes del gobierno de reformista fue Azaña, y el partido de Azaña, el primer partido era socialista, no era. Cuando gana el centro derecha, ahora, va a hacer años, ahora, de este mes, no sube, no es Gil Robles, es Lerroux. ¿Por qué? Porque pretendemos utilizar nuestra Constitución, donde además la Constitución tampoco dice eso, pero bueno, entendemos que siempre es el partido, no, porque lo decía el presidente de la República. Y el presidente de la República decidió que fuera Lerroux porque no se fiaba de Gil Robles. Claro, era un gobierno inestable porque si Gil Robles no lo apoyaba, tal. Ven ustedes, esa es la maldita manía que tenemos de utilizar las cosas. Tenemos que tener nuestras ideas, tenemos que tener nuestra cuestión. Yo tengo mis ideas y las tengo muy claras, desde hace mucho tiempo. Pero eso no me va a cegar en la cuestión de ver las cosas. Por ejemplo, yo estoy estudiando mucho ahora el libre pensamiento. Miren, el libre pensamiento tenía una concepción muy paternalista de la mujer, ¿eh? Había que sacar a la mujer de la iglesia para que dejara de pertenecer, para que dejara de estar presa de los curas. Bueno, es que es una manera también de tratar como si las mujeres fueran tontas. Cuidado, tampoco es eso. Y cuidado, esa es la cuestión. La masonería, había que sacar a la mujer de ahí porque no sé qué. Bien, y yo puedo ser una persona afín, bueno, no afín, yo soy masón, y yo puedo ser una persona libre pensadora, pero yo también les pongo ejemplos, ¿no? Por lo tanto, huyan de los que creen en la objetividad de la historia, que no existe, pero huyan también de los que se lanzan la historia. España no es la nación más antigua de Europa, no se sostiene, ni todo fue tan malo a partir de los decretos de nueva planta, ni el RH es necesario para ser superior y más guay que los que no tienen RH. Ya saben de lo que estoy hablando. Por tanto, huyan ustedes como de la peste de los que manipulan y usan esto. Y perdonen que termine esto. Volvemos a esto. No podemos vivir sin Sorolla, no podemos vivir sin Goya, no podemos vivir sin arte. Eso sí. Y perdonen ustedes el rollo patatero que les asomó. Cuando nos querían proteger de los curas, ¿quién nos iba a proteger? ¿Con dónde nos llevaban? Claro, O se sea, decía, si me sacan la de un razón, sitio, me van a poner los otro. librepensadores decían, la razón porque la iglesia era tan poderosa es porque dominaban las mujeres. Y entonces ese argumento, que es el argumento que termina utilizando
Victoria Kent, que curiosamente, fíjense lo que es la ironía. Ya, pero yo lo que... La persona que más ha hecho práctica por cosas no fue Clara Campoamor. ¿Qué ha hecho Clara Campoamor concretamente en política? Nada. Digo, Eduardo Montagu, usted es un burro. No, Victoria Kent hizo un montón de cosas por los presos. Por cierto, Victoria Kent tuvo una vida, se refugió en París, no la cogieron los nazis, y luego se juntó con una señora que era muy republicana y muy rica. Y ella hacía campaña por Eisenhower. Fíjense usted la vida. No por los demócratas. Pero ¿qué hizo Clara Campoamor? Lógicamente decir que había el derecho al votar. Pero porque Victoria Kent decía que si votaban las mujeres se perdía. ¿Ven las contradicciones de la historia? Y en cambio Victoria Kent ha hecho tanto por los presos, y las presas, que no ha hecho nadie en este país. Pero luego, a la hora de votar, íbamos a votar como decían los Claro, maridos, ¿no? claro. O sea, y nadie se le ocurrió pensar que la mujer somos totalmente libres y autosuficientes, Claro. y que nos reconoce nuestra madre, nuestro padre cuando nacemos, nuestra madre, pero que no soy señora de nadie. Pero la vida es que... Digo yo. Madre mía, qué radio les cuento. Y No, vamos a hablar de Goya. Que me quedo con Esto lo grabo aquí para que... No, espera, ahora te cuento. Vale. Señores, una cosa que se me ha olvidado deciros, si alguno de vosotros quiere, por ejemplo, pues para la próxima conferencia os apetece que o bien Eduardo Montagut nos hable de otro tema, o vosotros queréis otro tema, buscaremos quién nos lo pueda dar. No tenéis nada más que decírmelo o dejarme. Yo os voy a poner un folio ahí, me dejáis vuestro correo y yo no tengo ningún inconveniente en empezar a buscarlo y lo haríamos. Y de todas formas, muchísimas gracias por vuestra asistencia y aquí estamos. Muchas gracias. Programa realizado con la colaboración del Ateneo de Madrid, UDP Madrid, y RTV.0.